La depresión es la principal discapacidad en el mundo. Cerca del 10% de los adultos sufren depresión, pero aunque hay 300 millones de personas que sufren depresión, seguimos sin saber diferenciar entre cuándo es tristeza y cuándo es depresión. Cuando muere un ser querido, suspendemos un examen o nos despiden de un trabajo, nos sentimos tristes y pensamos, ¿estamos deprimidos? Esto empeora cuando constantemente vemos famosos anunciar que padecen depresión. Si ellos que tienen éxito tienen depresión, ¿puede ser que nosotros también? ¿O están exagerando? Piensa en Selena Gomez, es estrella de Disney, reina del pop, millones de discos vendidos, películas que marcaron toda una generación, jefa de un imperio de maquillaje. Suena a alguien a quien le van bien las cosas, ¿verdad? Pero después está cómo se siente ella de verdad. Y así lo describe en su documental My Mind and Me. Se la ve rota. Lucha por respirar bajo el peso de ser el personaje de Selena Gomez. Pero, ¿está exagerando? Ella describe una ansiedad tan intensa que la hacía sentir incapaz de funcionar o de salir al escenario. Una preocupación y miedo constantes y una falta total de motivación, hasta el punto de no querer levantarse de la cama. Ataques de pánico, sensación de perder el control, episodios de no poder respirar o palpitaciones. Una sensación constante de estar abrumada por la presión de su carrera, la fama y las expectativas. Y esto provoca que se vea obligada a cancelar conciertos en el momento más exitoso de su carrera. Su gira mundial, Revival, en 2016, parecía un absoluto éxito, pero detrás del escenario la presión la devoraba. No sentía simple perfeccionismo, era una autocrítica destructiva y constante generada por la ansiedad. Esta espiral de ansiedad y pánico creció tanto que se volvió insostenible. Llegó al punto de sentir que físicamente y mentalmente no podía continuar. Y finalmente ocurrió la tragedia. Se vio obligada a cancelar una gira tremendamente exitosa. Selena había tocado fondo y estaba perdiendo el control. Pero entonces, ¿es todo esto depresión real o es simplemente tristeza? En el caso de Selena, tristeza podría ser fallar en un concierto o que su película sea un fracaso. Pero esto no es lo que ella describe. Ella no se siente triste o deprimida porque algo le haya salido mal. La depresión es un trastorno médico y no se va a ir simplemente por dar un paseo. La tristeza tiene una causa y es transitoria. Es una respuesta emocional natural y adaptativa que puede durar horas o días, pero hay un momento donde se pausa. En el caso de Selena, tristeza podría ser fallar en un concierto, que su película sea un fracaso, pero esto no es lo que ella describe. Ella no se siente triste o deprimida porque algo le haya salido mal. La depresión es un trastorno médico y no se va a ir por simplemente dar un paseo, como sí puede ocurrir con la tristeza. En la depresión, los síntomas duran por semanas o meses, no hay descanso. Incluso las cosas que antes te hacían feliz ahora no generan nada. Este fenómeno se llama anedonia y es uno de los mayores signos clínicos de que alguien tiene depresión. En psiquiatría se usa el manual DSM-5 para el diagnóstico de enfermedades mentales. A la depresión se le llama trastorno depresivo mayor. Los síntomas que debe tener una persona para ser diagnosticada con depresión deben ser 5 de los siguientes 9 y deben durar al menos 2 semanas. Sentirse deprimido la mayor parte del día, dejar de tener interés en casi todas las actividades del día, cambios en el peso o aumento o pérdida significativa o cambios en el apetito, cambios en el sueño, ya sea por insomnio o por dormir excesivamente, una pérdida de energía o fatiga muy grande, sentimiento de inutilidad o culpa excesiva, tener muchos pensamientos de que uno tiene la culpa de todo, cambios en la capacidad de concentrarse, tener mucha indecisión, ser incapaz incluso de tomar decisiones pequeñas, tener pensamientos de quitarse la vida e idealizar incluso autoeliminarse. Y ahora pensemos, con lo que explica Selena Gomez en su documental sobre ella misma, ¿cumple todo esto? Ella describe su estado de ánimo como sentirse perdida, vacía y con episodios de tristeza profunda sin ninguna causa aparente. Dice que deja de disfrutar su carrera ni de lo que solía apasionarle, siente una fatiga persistente, relata una constante sensación de agotamiento físico y mental, dice que tiene muchos sentimientos de inutilidad o de culpa o de sentirse súper presionada e insuficiente para cumplir lo que esperan de ella. Describe cómo tiene dificultades cognitivas para concentrarse, para tomar decisiones e incluso para enfrentarse a las pequeñas cosas del día a día. Con todo esto que describe podemos imaginarnos el resultado. En su documental, Selena revela que pasó por varios centros de psiquiatría donde fue diagnosticada con depresión y ansiedad, pero después pasó lo que nadie esperaba. Recibió otro diagnóstico y le revelaron que en realidad tenía trastorno bipolar. Los médicos modificaron el diagnóstico anterior de depresión porque Selena empezó a desarrollar episodios maníacos, los cuales son claros indicios del trastorno bipolar tipo 2. Un episodio maníaco es como sentirse desbordante, con muchísima energía, necesitar dormir muy poco, hablar súper rápido, tener muchas ideas a la vez y a veces tomar decisiones impulsivas. En el caso del trastorno bipolar tipo 2, como el de Selena, lo característico es experimentar estos episodios de manía alternados con periodos de depresión severa. Es como si la persona sin razón aparente a lo largo del tiempo pasara a los extremos del estado anímico sin ninguna causa aparente. La historia de Selena no es un caso aislado. En el caso del trastorno bipolar, por ejemplo, más del 60% de los pacientes son diagnosticados inicialmente con depresión, porque los episodios maníacos
pueden tardar años en aparecer. Y es que, al igual que en el caso de Selena, muchas veces la depresión no es la enfermedad principal, sino un síntoma de otra enfermedad mental. Diversos estudios en psiquiatría clínica han demostrado que la depresión puede ser la primera manifestación visible de otros trastornos mentales, como el trastorno bipolar, los trastornos de ansiedad, el trastorno límite de la personalidad o incluso trastornos neuropsiquiátricos como el TDAH en adultos. Por esto, desgraciadamente, muchas personas reciben un diagnóstico equivocado. Y uno de los casos más tristes e impactantes de esto es el caso de Robin Williams. Cuando se quitó la vida en 2014 generó una gran conmoción y por mucho tiempo se pensó que se debía a la grave depresión diagnosticada en sus anteriores años. Pero poco después de que falleciera, la autopsia reveló que Robin sufría una enfermedad neurodegenerativa devastadora y poco diagnosticada, la demencia con cuerpos de Lewy. Este es un trastorno que afecta al cerebro a múltiples niveles y combina síntomas propios del Parkinson, del Alzheimer y de otros trastornos psiquiátricos graves como la depresión mayor, la ansiedad severa y las alucinaciones. Su esposa, Susan Schneider Williams, fue relatando con bastante precisión el deterioro que tuvo Robin en los últimos años de su vida. Todo comenzó con una ansiedad inexplicable, seguida de una depresión intensa que no respondía a la medicación que tenía. A eso se le sumaron cambios en su comportamiento, dificultades para memorizar líneas de guión, insomnio crónico, crisis de pánico, paranoia, temblores, rigidez muscular y algo más perturbador, alucinaciones visuales. De noche gritaba y se movía violentamente, porque padecía un trastorno del sueño REM que es habitual en la gente que tiene demencia con cuerpos de Lewy. Durante muchos años, estos síntomas fueron malinterpretados como depresión y Parkinson. Se le prescribieron antidepresivos y medicamentos para el Parkinson, pero Robin no mejoraba. Al contrario, algunos fármacos empeoraron su situación. La demencia con cuerpos de Lewy crea una alta sensibilidad a los medicamentos neurológicos. Robin tenía una altísima confusión y sentía que estaba perdiendo el control total de su mente. Su declive fue rápido, su angustia profunda y su sufrimiento completamente real. La demencia con cuerpos de Lewy es una enfermedad muy compleja. Según el DSM-5, se clasifica dentro de los trastornos neurodegenerativos mayores y se caracteriza por la pérdida progresiva de funciones cognitivas, fluctuaciones severas en la atención, síntomas motores tipo Parkinson, trastornos del sueño, alucinaciones y, en muchos casos, síntomas depresivos o ansiedad extrema. En la mayoría de los pacientes, estos síntomas aparecen antes de que el diagnóstico sea claro y a menudo se tratan farmacológicamente incorrectamente. Aunque existen medicamentos que pueden mejorar temporalmente ciertos síntomas, no hay cura y el tratamiento que tengan las personas con demencia con cuerpos de Lewy tiene que ser súper cuidadoso. La razón es que estas personas, si toman antipsicóticos por haber estado diagnosticados de forma incorrecta, este hecho puede desencadenar en ellos efectos graves. En el caso de Robin, el estado de su enfermedad estaba tan avanzado que, según en palabras de los médicos forenses, era uno de los peores casos que habían visto. El riesgo de suicidio en pacientes con demencia con cuerpos de Lewy está subestimado, pero los estudios revelan que es particularmente alto en las etapas iniciales, cuando el paciente aún tiene conciencia de su deterioro. El hecho de darse cuenta cómo el cerebro de uno se va deteriorando, sumado a la confusión, la desesperanza y el colapso emocional, crea un escenario de profundo sufrimiento mental. Se estima que entre el 6 y el 10% de los pacientes con demencia con cuerpos de Lewy desarrollan pensamientos suicidas activos, especialmente si hay antecedentes de depresión o si no hay un acompañamiento médico y familiar constante. El querido comediante de Robin Williams murió sin saber lo que le pasaba. Luchó contra una enfermedad que no entendía y que nadie había logrado diagnosticar con claridad. Su muerte no fue producto de una decisión libre, sino del resultado de una patología que atacaba su cerebro en todos los frentes, en lo emocional, cognitivo, conductual y físico. Al igual que la demencia con cuerpos de Lewy, la depresión también puede ser una amenaza para la propia vida. La depresión es el diagnóstico más común entre las personas que se quitan la vida. Se estima que más del 50% de quienes cometen autoeliminación presentan síntomas compatibles con la depresión en los meses previos. Es un número escalofriante, especialmente si se considera que en muchos casos estas personas nunca recibieron un tratamiento adecuado o fueron malentendidas por su entorno, como en el caso de Robin Williams. Pero hay algo que los médicos saben y que el público general suele ignorar. La autoeliminación rara vez es causada por una sola razón. Aunque la depresión mayor sea el diagnóstico central, el riesgo de autoeliminación se multiplica cuando entran en juego otros factores, como los trastornos de ansiedad, los trastornos de personalidad. La depresión por sí sola tiene el poder de empujar a una persona al borde del abismo, especialmente cuando se presenta en su forma más grave, con un síntoma, la desesperanza. La desesperanza es cuando un paciente no solo se siente mal, sino que cree que nunca va a mejorar. Este tipo de pensamiento no es simplemente negativo, es patológico. El cerebro, bajo el peso químico y emocional de la depresión, deja de generar alternativas y comienza a contemplar la muerte no como una tragedia, sino como una liberación. Pero hay otro factor determinante y es el aislamiento social. Si la persona deprimida tiende a alejarse, a no responder las llamadas y a evitar el contacto con sus familiares, es el terreno fértil donde florece el peligro. Muchas veces esto la persona lo hace sin querer, simplemente porque no tiene energía para
fingir, pero este aislamiento es en realidad una señal de sufrimiento profundo y es también una trampa. Cuanto más solo se siente la persona, menos cree que merece ayuda. Lo que muchas personas no entienden es que la autoeliminación no es necesariamente un acto impulsivo. A menudo es el resultado de una larga batalla silenciosa, donde la persona intenta resistir, seguir funcionando, aguantar hasta que no puede más. Por eso, el riesgo de autoeliminación puede aumentar incluso cuando el paciente parece estar mejor, especialmente si empieza a desprenderse emocionalmente. El tratamiento adecuado de la depresión puede reducir significativamente las probabilidades de quitarse la vida. Las terapias basadas en evidencia científica, como la terapia cognitivo-conductual, los antidepresivos y en casos graves la hospitalización o la terapia electroconvulsiva, pueden salvar vidas. Pero para que ese momento llegue, primero hay que detectar la enfermedad y romper el estigma que rodea a quienes la padecen. La depresión no siempre se presenta con el mismo nivel de gravedad. El manual diagnóstico reconoce que existen 3 niveles: el leve, el moderado y el grave. En su forma leve, la depresión se manifiesta con pocos síntomas y un deterioro funcional limitado. La persona puede seguir trabajando, estudiando o interactuando socialmente, pero lo hace con dificultad, como si arrastrara una carga invisible. No hay colapso total, pero sí hay una constante sensación de fatiga, desmotivación y falta de sentido a la vida. A menudo pasa desapercibida, incluso para quienes conviven con la persona, porque el individuo aún funciona, aunque por dentro se está apagando lentamente. En el nivel moderado, los síntomas se intensifican y el impacto es más evidente. Las responsabilidades de la persona se abandonan parcialmente, las relaciones comienzan a deteriorarse y la capacidad de tomar decisiones de la persona o mantener una rutina se ve muy afectada. Estas personas pueden presentar desesperanza frecuente, aislamiento progresivo y pérdida de control emocional. Ya no se trata solo de sentirse mal, se trata de no poder sostener la vida como antes. Pero es en el nivel grave donde la depresión se convierte en una verdadera emergencia clínica. Aquí la persona presenta un número elevado de síntomas, con un deterioro funcional profundo. Las actividades básicas como levantarse de la cama, comer o hablar con alguien se vuelven una tarea monumental. Es en esta fase donde pueden aparecer síntomas psicóticos como delirios de culpa, alucinaciones auditivas o visuales y donde el riesgo de suicidio es alto. El paciente puede empezar a hablar de muerte, a planificar su ausencia o a perder completamente la conexión con la realidad. Hasta aquí este video, espero que te haya gustado. Como habrás visto, este es uno de mis primeros vídeos y me ayudaría muchísimo que pudieras poner en la caja de comentarios qué te ha parecido o si hay otros temas de los que te gustaría que hablara. Hasta la próxima.